Amados hermanos, Dios les bendiga. Un gusto poderlos saludar, Iglesia Jeruel, desde este medio. Y bueno, hoy vamos a seguir con nuestro estudio, ¿verdad? Que ya hemos estado llevando a lo largo de este tiempo. Y precisamente estamos en 2 Corintios, en el capítulo 4, versos 5 y 6. El tema de hoy, mis queridos hermanos, es algunas acciones de los siervos del Evangelio. Algunas acciones de los siervos del Evangelio, basado precisamente en 2 Corintios, en el capítulo 4, versos 5 y 6. Les invito a que vayamos directamente con nuestras Biblias, aquí precisamente al texto bíblico. Solamente 2 versos hoy vamos a estudiar, versos 5 y 6 del capítulo 4 de la segunda epístola del apóstol Pablo a los de Corinto. Y dice así el verso 5 y 6. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Bueno, aquí hay que entender algo importante, mis queridos hermanos, y con esto le vamos a dar inicio, ¿verdad? Y una breve introducción. Hay algunas personas que gustan precisamente de exaltarse o decirle a la gente sobre los esfuerzos, los logros y los triunfos que han obtenido a lo largo de toda su vida. Y al hacer esto, en ocasiones demuestran una falta de humildad, pero también una sobrada soberbia en todo lo que dicen. No así precisamente el apóstol Pablo, que en su humilde posición delante de Dios va a seguir defendiendo su ministerio, pero más aún defiende precisamente la proclamación del Evangelio de mi Señor y Salvador Jesucristo como una encomienda de parte de Dios para aquellos que el Señor ha escogido como siervos y desarrollar esta tarea tan importante, ¿verdad? Con grande honor como lo estaba haciendo el apóstol Pablo. Así que después de decir en el verso número 4 de aquí mismo, donde hemos leído versos 5 y 6, ahora leemos el verso 4, ¿verdad? Vemos claramente que él aquí menciona, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces podemos ver claramente que aquí el apóstol Pablo, después de que él explica todo ello, bueno, de que Jesús es el resplandor de la imagen de Dios mismo y la gloria de Dios, de nuestro Señor en los cielos, procede a explicar el contenido de su predicación. Miren cómo dice una vez más el verso número 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Bueno, aquí podemos explicar o tener como un título a este primer punto, que es los siervos para predicar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque estamos hablando que son algunas acciones de los siervos. Entonces aquí podemos ver que este verso 5, si podemos ponerle un título, podemos decir que son siervos para predicar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque aquí hay un mensaje de la predicación del mismo apóstol Pablo hacia los corintios. Y podemos preguntarnos cuál es el contenido de la predicación del apóstol Pablo. Bueno, el apóstol Pablo en repetidas ocasiones ha dicho que él predicaba precisamente el Evangelio de Jesucristo y a este crucificado. Si vamos directamente a 1 Corintios, en el capítulo número 1, verso número 17, podemos ver claramente que desde ahí el apóstol Pablo está empezando a exponer claramente el evangelio de lo que él está predicando. Y dice así, en 1 Corintios, en el capítulo 1, verso 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Ese es el primer verso donde utiliza precisamente la expresión de el Cristo y este crucificado. Si vamos directamente al verso 23, aquí mismo, en este mismo capítulo 1,
Dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, pero para los gentiles locura. En el capítulo 2 vuelve a mencionar esto en el verso 2. Y es contundente aquí lo que dice el apóstol Pablo en el verso 2 del capítulo 2 de esta primera epístola a los Corintios. Y dice así, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguno, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué significa todo esto? Bueno, que el apóstol Pablo única y exclusivamente llegaba directamente a la iglesia de Corinto, como iba a la iglesia de Éfeso, como iba a la iglesia de Colosas, como iba a cualquier lugar, única y exclusivamente a hablar del tema, ¿cuál? Del evangelio de Cristo y a este crucificado. ¿Por qué razón? Porque en todo caso, él, lo único a lo que él estaba expuesto y a lo que había sido llamado es a expresar y a proclamar el evangelio de mi Señor y Salvador Jesucristo. Pero aparte de esto también, el apóstol Pablo lo que tenía es que despreciaba un espíritu de partidismo y esto, bueno, existía una especie como de exaltación propia que reinaba dentro de los mismos corintios, porque el mismo apóstol Pablo no buscaba precisamente honor alguno para lo que él exponía, sino que buscaba única y exclusivamente glorificar el nombre de mi Señor Jesucristo y que la gente conociera y se arrepintiera de todo su corazón de su pecado. Entonces, por ello, una vez más, él mismo hace mucho énfasis al momento de decir que no se predicará él a sí mismo, porque ni Pedro lo hacía, ni Apolos lo hacía, ni Timoteo lo hacía, y ninguno de sus colaboradores. Así que él mismo está aquí diciendo claramente lo que en su momento el mismo Juan Bautista llegó a mencionar en el Evangelio de Juan, en capítulo 3, verso 30, donde es necesario que Él crezca, o sea, que crezca mi Señor y Salvador Jesucristo mientras yo mengüe. ¿Qué es lo que está explicando aquí? Bueno, definitivamente la exaltación siempre debe de ser para mi Señor y Salvador Jesucristo, y todos aquellos que son predicadores, todos aquellos que están en un púlpito, todos aquellos que hablan del Evangelio deben de hacerse a un lado en cuanto a su personalidad y única y exclusivamente deben de explicar y exponer el Evangelio tal cual como es, y para ello son instrumentos, y por ello es que Dios mismo los ha utilizado como instrumentos para su gloria. Así que el único que debe de ser exaltado es la persona de Jesús siempre. Por ello es que el apóstol Pablo declara categóricamente aquí mismo, en este mismo verso número 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Entonces aquí vemos claramente que esto implica algo importante, que sus mismos aquellos que estaban en contra de la misma exposición bíblica, aquellos que eran adversarios, bueno, ellos mismos estaban tratando de hacer algo contrario, estaban buscando hacer mercadería del mismo evangelio, porque no deseaban precisamente que el evangelio sea expuesto para que la gente se arrepintiera, sino que solamente buscaban ganancias deshonestas, o sea, tenían un interés propio a sus propias vidas. Vean ustedes en el capítulo número 10, verso 12 de esta misma segunda epístola de segunda a los Corintios, capítulo 10, verso 12, dice ahí: porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, porque pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Estos hombres únicamente estaban haciendo tropezadero con el evangelio, estaban haciendo mercadería de esto mismo. Por ello, en todo caso, el mismo apóstol Pablo presenta al mismo Señor Jesucristo como su Señor y también como el Señor de sus colaboradores, como lo dice claramente Filipenses en el capítulo 2, versos 9 al 11. Vamos a Filipenses. Recuerden que Filipenses está después de la epístola de los Efesios. Filipenses capítulo 2, versos 9 al 11. Y dice ahí la escritura, dice: por lo cual
también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. O sea, aquí el apóstol Pablo está diciendo, todo aquel que confiese a Jesucristo debe de estar humillado delante de Él, debe de ser humilde en su propia opinión y única y exclusivamente debe de estar exaltando a la persona de Jesucristo. Entonces aquí claramente lo que está diciendo el apóstol Pablo es que ellos, como creyentes, aparte también de ser precisamente siervos del Señor, también son siervos de los creyentes de Corinto. Y ellos han sido enviados ¿para qué? Para ministrar las necesidades espirituales de aquella iglesia. Por ello es que también en el mismo verso 5 dice ahí, y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. O sea que esto nos lleva a un segundo punto, que ellos están siendo siervos, sirviendo a otros por amor a Dios, ¿verdad? Entonces Pablo está diciendo aquí, estamos para servirles y ayudarles en su vida espiritual. Estamos para orar por ustedes, estamos tratando de asistirles, estamos para servirles en la adoctrinación, estamos para servirles pastoreándoles, estamos para servirles en el momento de que si tienen alguna duda, alguna asesoría y alguna consejería, estamos para servirles. Y estos son algunos de los servicios que una iglesia de Jesucristo debe de dar, buscando solamente en la edificación para los santos y glorificar el nombre de Jesucristo. Esto es lo más importante que debe de haber dentro de una iglesia. Esto mismo también escrito directamente en lo que dice en el capítulo 2, verso 42 del libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Ahora, Pablo aquí está aludiendo también que Jesús ha dado un ejemplo como siervo a su propio Padre. Entonces podemos ver que el mismo apóstol Pablo está tomando el ejemplo, ¿verdad?, de Jesús. Y miren ustedes, si vamos nosotros al Evangelio de Juan, en el capítulo número 13, versos 15 a 17, dice ahí la Escritura, y vean cómo está hablando mi Señor y Salvador Jesucristo. Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 15, dice, porque ejemplo os he dado, nos está hablando mi Señor Jesús a todos aquellos que escuchan, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hacéis. O sea, el apóstol Pablo está diciendo, si verdaderamente nos decimos siervos del Señor y somos siervos por amor de Dios mismo, lo menos que podemos hacer es servir a todas aquellas personas que tienen una necesidad espiritual y que nosotros en una iglesia tenemos que estar siempre para servirles, para guardar su corazón, para orar por ellos, para interceder en su momento en oración y también dirigirlos de forma espiritual a través de lo que dice la Escritura. Esto es algo importantísimo que nosotros debemos entender. ¿Por qué? Porque a lo largo del tiempo, como cristianos, tenemos que ser guiados a través del Espíritu de Dios. Y esto es algo importantísimo en que cada persona que es edificada a través de la persona de Jesucristo tiene que tener algún instrumento, alguna guía, como el apóstol Pablo era un guía para los corintios. Tú debes de ser también una escucha para aquellas personas que te puedan enseñar. Así que asimismo, aquellos que a veces estamos de un lado en el púlpito, también tuvimos que haber sido enseñados y tenemos que seguir siendo instruidos y capacitados para poder dar una enseñanza directamente para todos aquellos que escuchan. Y cada uno de los que escuchamos, bueno, tenemos que ser instrumentos de parte del Señor como siervos para glorificar el nombre del Señor y también para edificar el corazón de aquellos que ven. Ahora, con todo esto, vas a preguntar, bueno, ¿qué es eso de ser siervo, verdad? Bueno, ¿qué es un siervo? En el griego, la palabra original en griego de siervo significa doulos. O sea, esclavo sería la transliteración en español. Y en la antigüedad, un esclavo era un instrumento de posesión del amo
que no tenía libertad, que no tenía voluntad y todo cuanto poseía, inclusive su propia familia, pertenecía al amo. No tenía alternativa, solamente tenía que obedecer. Pablo aquí se sitúa en el momento de decir que es siervo, ¿verdad? Se sitúa voluntariamente en esa posición por amor a Dios. Y déjame decirte que ser un siervo de Jesucristo es un título glorioso por varias razones. Bueno, la primera razón es que muchos se hacen notar a veces por sus títulos y pretenden ser honrados por los demás, ¿verdad? Pero Pablo pudo poner sus títulos y sus títulos académicos, todo lo que había aprendido, y ponerse en un lugar preponderante y mirar a todos a través del hombro y decir: yo no voy a enseñar a unas personas más que a los que yo escoja. Yo, como soy un siervo de Jesucristo y por todo el conocimiento que tengo que estar en un escalafón especial. No es así. Pablo prefirió utilizar el título de siervo y estar en el último lugar del escalafón de las clases sociales de esa época. O sea que ser un esclavo, porque el esclavo era la clase más baja en ese tiempo. Y en ese entonces, en los tiempos de Jesús y de Pablo, la esclavitud era prácticamente como algo que se daba colectivamente y mucha gente tenían esclavos. Así que él solamente es esclavo por amor a su Salvador. Pablo en su momento considera un verdadero honor y privilegio ser esclavo de mi Señor y Salvador Jesucristo. Y esto debemos entenderlo. Todas aquellas personas que sirven en una iglesia, no vamos al punto de decir que somos esclavos, ¿verdad? Pero realmente en esa posición humildemente debiéramos ser al momento de obedecer a mi Señor Jesucristo, de no tener precisamente alternativa, porque si nos ha llamado a servirle, lo menos que podemos hacer en agradecimiento a Él por haber muerto por nosotros y darnos la vida eterna y darnos el perdón de nuestros pecados, es servirle de todo nuestro corazón, ¿verdad? La segunda razón por la cual el título glorioso lo toma el apóstol Pablo es porque las clases sociales en una sociedad traen división y hacen distinción de personas, pero en la iglesia, al momento de que nosotros nos ponemos todos el título de siervos, bueno, nuestra condición espiritual de ser siervos nos unifica y nos pone a todos iguales delante del Señor. Y esto es lo que buscaba precisamente el apóstol Pablo. Y número 3, la tercera razón por la cual el apóstol Pablo utiliza este título, mis queridos hermanos, es que los nombres y títulos que da el mundo es una señal externa que la gente lo tiene, inclusive a lo mejor en tu sala, en cualquier lugar en donde tú puedes exponer tus títulos y todo lo que tú has logrado a lo largo del tiempo. Y son señales externas que el mundo te da. Pero déjame decirte que el hecho de ser un siervo de Jesucristo es una señal interna, es un llamamiento divino y es un ser interior que solamente Dios da al corazón de aquellos que van a servir por siempre a la persona del Salvador. Ahora, quiero concluir con este punto. Saulo en su momento era un perseguidor. Pablo era un fiel servidor de mi Señor y Salvador Jesucristo. Los dos en su momento, ¿verdad?, son la misma persona. Pero el llamado al servicio de Dios hizo la diferencia de un Saulo a un Pablo. Y tú puedes preguntarte: caray, ¿qué nombre tengo yo? ¿O por qué no cambio? Tal vez sea porque no sirves al Señor. Y no sirves no de que no le sirvas, sino que no quieres servirle de todo tu corazón. Y por eso es que no hay un cambio genuino, auténtico, radical en tu propia vida. Entonces podemos ver claramente aquí que el apóstol Pablo toma la posición de siervo única y exclusivamente buscando hacer la voluntad de Dios para glorificar el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo. Concluyendo con este verso, mis queridos hermanos, ¿qué podemos decir? Bueno, vemos de una forma general que frecuentemente los políticos, la gente de los espectáculos, los mismos predicadores en su momento demuestran su capacidad que tienen para hablar en público. Los políticos, por un lado, pronuncian sus discursos con gran habilidad y oratoria y ocasionalmente pues solo dicen palabras vacías y sin sustento.
La gente del espectáculo son verdaderos maestros en el arte de entretener a la gente y todo el mundo le aplaude por todas las cosas graciosas o chistes que puedan hacer. Y los predicadores exhiben su elocuencia también en el púlpito, pero muy a menudo dejan de hablar de la palabra de Dios o dejan de hablar de Cristo y de este crucificado y predican o se predican a sí mismos, como dice el verso, ¿verdad? O predican solamente lo que ellos creen que deben de predicar en lugar de predicar al Señor, y se convierten en gente del espectáculo que solamente le dicen a la gente lo que la misma gente tiene comisión de escuchar o de oír. Dice claramente, segunda de Timoteo en el capítulo 4, verso 3, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Segunda de Timoteo 4, verso 3, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué significa? Aquí claramente el apóstol Pablo le está advirtiendo a Timoteo que mucha gente va a querer decir muchas cosas por su elocuencia, por su conocimiento, por todo, pero se empieza a alejar de lo que es la palabra de Dios. ¿Y qué va a suceder? Solamente van a exponer mensajes que no vengan directamente de lo que dice Dios en su palabra. Y esto es verdaderamente penoso para muchos predicadores. ¿Por qué? Porque nunca van a decir con claridad, esto es lo que dice la Biblia. Un predicador que habla con autoridad es porque está asistido por el Espíritu de Dios, quien le guía, y debe escuchar muy de cerca lo que dice la Escritura. Y aparte de esto, tiene que tener una comunión bastante estrecha con el Señor para que le pueda revelar y le pueda dirigir a través de las palabras que tiene que decir en un púlpito, y también sea de edificación todo cuanto tenga que decir. Entonces, ¿por qué? Porque entonces todo predicador debe de estar muy consciente del hecho de que si está detrás de un púlpito es representante del Señor. Y no solo debe de conocer precisamente la palabra de Dios, sino que también debe de exponerla con convicción y vivirla. Ya que para ser muy eficaz en el púlpito debe de enseñar a la gente el lenguaje de la Biblia. ¿Para qué? Para que todos los que escuchan se puedan estar familiarizando directamente con el contenido. ¿De qué cosa? De lo que dice Dios en su palabra, ¿verdad? Ahora, el verso 6 dice algo muy importante, mis hermanos. Aquí en 2 Corintios, en el capítulo 4, dice así: porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Aquí podemos exponer un tercer punto. Ellos, con estas algunas acciones que ellos tenían, ellos son siervos que iban a alumbrar a otros creyentes. ¿Por qué razón? Porque el verso dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Bueno, cuando Dios dijo, sea la luz, y fue la luz, esto basado directamente en Génesis, en el capítulo 1, verso 3, vemos que Dios disipó las tinieblas en el acto de la creación misma y eliminó todas las tinieblas de una dimensión física para traer la creación del mismo sol, ¿verdad? Y también hizo que las tinieblas sean disipadas en su momento en una dimensión espiritual para todos aquellos que andaban cegados por las tinieblas del conocimiento de la palabra y que estaban inmiscuidos en el mundo, y creo que nosotros en algún tiempo estábamos en esa posición. Así que damos la gloria al Señor porque Él nos ha escogido, y que así como en el tiempo de la creación, cuando había tinieblas, trajo la luz y trajo el sol para que nosotros pudiéramos ser alumbrados en un espectro solar y todo el mundo y todo el universo pueda ser alumbrado por este sol, por lo menos nuestro sistema solar, significa que también nosotros hemos sido alumbrados por el Evangelio toda vez que tenemos la Biblia abierta, y cuando nosotros recibimos a la persona de Jesucristo,
Él nos alumbró para traer las buenas nuevas del Señor Jesucristo cuando vino y porque nos escogió por amor, ¿verdad? Y entonces podemos ver claramente que aquí hay un paralelismo, mis queridos hermanos, en todo esto. La creación precisamente del mundo y la formación del pueblo de Dios se asemeja claramente con esto, ya que Dios mismo, al momento de que Él formó la luz, ¿verdad? Y creó las tinieblas, así lo dice Isaías 46, verso 7, Él mismo muestra que la naturaleza misma de lo físico también se lleva a lo espiritual. ¿Por qué razón? Porque el mismo apóstol Pablo, camino a Damasco, ¿verdad?, vio una luz tan resplandeciente, celestial, tan grande, que la misma luz, y así lo dice claramente el capítulo 26 del libro de los Hechos, que era tan grande la luz que resplandecía que opacaba prácticamente la luz del sol, ¿verdad? Y entonces le causó una ceguera tan grande que duró por 3 días. Ahora, ¿qué sucede con esto? Sobre todas estas tinieblas que el mismo apóstol Pablo tenía, Dios hizo que brillara la luz del Evangelio en el corazón del apóstol Pablo y ardiera tanto en su corazón esta luz que el mismo apóstol Pablo, en ese entonces Saulo, ¿sí?, le dijo estas palabras: dime, ¿qué quieres que yo haga? De modo que el apóstol Pablo en su momento recibió la vista física, ¿verdad? Y también la misma vista espiritual. Aquí podemos ver claramente cómo esta experiencia de Pablo le impulsa a citar claramente Génesis 1:3, ya que en su conversión pasó de las tinieblas, de no conocer al Señor, a la luz del Evangelio, o sea, a recibir a mi Señor y Salvador Jesucristo en su corazón. Ahora, cuando el mismo Jesús lo llamó para que fuera apóstol, el Señor le dijo que se ocupara precisamente tanto de judíos como de gentiles para que se volvieran a la luz del Evangelio. Vayan ustedes a Hechos en el capítulo número 26, en el verso 16 al 18, ¿verdad? Dice ahí, verso 16 al 18, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y por testigo de las cosas que has visto y aquellas en que apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Dice el verso 18, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de las tinieblas a Dios, para que reciban por la fe, que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Sí? Ahora, ¿qué podemos ver también aquí? Dios resplandeció el corazón de los corintios como lo ha hecho en nuestros corazones. ¿Sí? ¿Para qué? Para iluminarnos con la verdad, como dice claramente el verso 6. Por último, mis queridos hermanos, en la segunda parte del verso 6, y lo leo completo para darle sentido a todo, dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminar, para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Sí? Aquí podemos ver que otra acción que hicieron ellos es que ellos habían sido siervos para llevar el conocimiento del Señor. Voy a ir directamente una vez más al libro de los Hechos en el capítulo número 23 para que vean ustedes cómo esta luz resplandeciente tan grande, ¿verdad?, como dice en el capítulo número 23, dice 26 verso 13, dice ahí en el verso 13 del capítulo 26, dice: cuando a mediodía, oh rey,
yendo por el camino, el apóstol Pablo está testificando directamente ante el rey Agripa. Y él está exponiendo claramente cómo es que había resplandecido tanto la luz del Evangelio en su corazón, que él lo explica de esta manera, testificando ante el rey Agripa. Y dice así: cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Aquí vemos claramente cómo es que el apóstol Pablo está diciendo: hay un conocimiento que sobrepasa cualquier conocimiento que pueda haber en el mismo universo. Y este conocimiento resplandece única y exclusivamente para aquellos que son escogidos de Dios. Por ello es que el mismo apóstol Juan, en Primera de Juan, si podemos ir a Primera de Juan, dice Primera de Juan en el capítulo 1, verso número 5, y el apóstol Juan está testificando de este mismo mensaje que el apóstol Pablo también testifica. Dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en él. O sea que es tan grande el resplandor de la gloria de Jesucristo y del conocimiento de la verdad, que es ineludible, que no tiene falla, que es certero, y que aparte no va a haber nada oculto que Dios no traiga para las promesas que Él tiene para todos sus hijos. O sea, que aquí el apóstol Juan también está diciendo que por medio de Jesucristo Dios permite que su luz brille en nuestros corazones con el propósito de efectuar la regeneración. Y Pablo nos dice que Dios trae la luz dentro de nuestros corazones y que nos ilumine nuestro interior, de manera que nosotros los creyentes podemos difundir también la misma luz. ¿Cómo? Predicando el Evangelio, nada más. Entonces podemos concluir con esto, que mientras Satanás ciega la mente humana, ¿verdad? Como ya vimos en el verso número 4, que ciega el entendimiento de los incrédulos, Dios ilumina el corazón, porque Él es la fuente de vida. Y si Satanás en su momento impide la iluminación, bueno, pues Dios va a expander más esa iluminación en el creyente. Como dice el verso 6, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, y con esto vamos a concluir, mis queridos hermanos. Primera de Pedro, en el capítulo 2, verso 9, dice ahí: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí está hablando directamente en primera persona. El apóstol Pedro le está hablando a aquellos que pueden estar leyendo esta epístola. Y nosotros, si la leemos, Dios nos está hablando directamente al corazón y nos está diciendo: si tú fuiste escogido, tú eres una nación santa, tú eres parte de la nación del reino de Dios. Y el conocimiento de la gloria del Señor ha venido a ti. ¿Para qué? Para resplandecer y que tú seas luz a todos aquellos que no conocen del Evangelio. Así que el Evangelio es la luz para que todos los creyentes puedan contemplar la gloria de Dios revelada en la persona de Jesucristo. Hoy, mis queridos hermanos, es lo que Dios ha tenido para nosotros. Y por ello es que si tú eres un creyente ferviente, lo menos que puedes hacer es proclamar las buenas nuevas de mi Señor y Salvador Jesucristo. No solamente para que la gente pueda llegar a los pies de Cristo, sino para que tú también te edifiques en tu propio corazón. Que Dios nos bendiga, nos guarde, y nos vemos una vez más en el próximo video. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad magnífica que nos das para poder estudiar de tu palabra. Gracias te damos por el amor que nos has tenido y porque nos has escogido para que la luz del Evangelio venga a resplandecer nuestro corazón. Pero también te damos gracias por la enorme responsabilidad que nos otorgas
de poder proclamar el Evangelio y ser también tus siervos. Un título glorioso para gloria de Jesucristo y para la edificación de nuestros corazones. Gracias, Padre, por todo ello. En el nombre poderoso y precioso de Jesús. Amén. Dios les guarde, queridos hermanos y hermanas.